Recomendaciones para disfrutar el eclipse solar. Hola a todos y a todas, soy Daniela. Hoy vamos a conocer algunas recomendaciones para poder disfrutar del eclipse solar de forma segura. El lunes 8 de abril tenemos dos eventos muy importantes. El primero es que regresamos a clases y el otro es que vamos a poder presenciar un eclipse solar, un fenómeno natural en el que el sol es ocultado por la luna. ¿Te imaginas? Un atardecer a mediodía. Es una muy buena oportunidad para poderlo disfrutar en compañía de todos tus compañeros en la escuela. Pero antes, vamos con un dato curioso. ¿Sabías que en México, el 11 de julio de 1991, ocurrió un eclipse total de sol, con duración en su punto máximo de 7 minutos y 2 segundos? El del próximo 8 de abril durará 4 minutos y 20 segundos en su punto máximo. Se espera otro eclipse total de sol el 30 de marzo de 2052, por lo que tendremos que esperar 28 años. ¿Qué edad tendrás entonces? ¿Y te imaginas? ¿Qué nuevas herramientas tecnológicas habrá para poder verlo? Con tanta información que hay en internet, pensé en invitar a la maestra María Luisa y al maestro Cesari para que nos expliquen algunas cosas importantes sobre este fenómeno. Maestro Cesari, ¿por qué suceden los eclipses? Pues muchas gracias, Dani, por la invitación. Te saludo con cariño y a todo el auditorio. Mira, para poder explicar por qué sucede un eclipse, necesitamos saber primero que hay 3 cuerpos celestes que están involucrados. Primero, la Tierra, que es donde nosotros vivimos, el planeta en el que vivimos. Segundo, la Luna, el satélite natural de nuestro planeta. Y tercero, el Sol, la estrella del sistema solar en donde nos encontramos. Como sabemos, la Tierra está girando alrededor de su propio eje, pero también se está moviendo alrededor del Sol. Y la Luna está girando alrededor de la Tierra. Bueno, en algún momento, en estos movimientos de traslación, cuando la Tierra y la Luna se alinean frente al Sol, entonces sucede que la Luna tapa la luz que viene de la estrella y por lo tanto se genera un eclipse. ¿Qué te pareció esa explicación, Dani? Gran explicación, maestro. Pero, maestra María Luisa, ¿qué tipo de eclipse sucederá el 8 de abril del 2024? El eclipse será total, pero depende de donde tú te encuentres como observador, la forma en que lo vas a percibir. Como ya hemos visto, al alinearse el Sol, la Luna y la Tierra, provocan una umbra y una penumbra, y esto hace que caiga sobre una parte de nuestra superficie terrestre. En la Ciudad de México, el fenómeno será visible como un eclipse parcial del Sol, con la sombra de la Luna cubriendo parcialmente la luz solar. En Monterrey, por ejemplo, la cercanía a la franja provocará una cobertura del 95% de la luz solar, un efecto similar al 91% que experimentará Chihuahua o el 90% de Guadalajara. Pero en Sinaloa, en el puerto de Mazatlán, se cubrirá el 100%, por lo que en ese caso tendremos en el país un eclipse total de sol. ¿Quieres ver una animación aproximada de cómo se verá el eclipse del 2024 en la Ciudad de México? Visita la siguiente página. Entonces en la Ciudad de México habrá un eclipse parcial, pero no lo vayan a ver directamente, porque nos puede causar un daño en la retina. Maestro Cesari, ¿alguna recomendación para poder disfrutar de forma segura el eclipse solar? Y ahorita aquí, para poder explicarles algunas, lo primero que tendría que decirles es no vayan a ver el eclipse de manera directa por ninguna razón, porque les puede generar un daño muy fuerte en la retina. No hacerlo de manera directa, entonces implica que lo hagamos de manera indirecta. ¿Cómo puede suceder eso? Bueno, les voy a presentar 3 ejemplos con los cuales podemos ver de manera segura el eclipse. Lo primero es conseguir unos anteojos de los que están fabricados especialmente para poder mirar eclipses, poder ver al sol directamente sin hacernos daño, es decir, a través de estos filtros, por eso es indirecto.
Son muy sencillos, ya están preparados y lo que tenemos que hacer es colocárnoslos y dirigir nuestra mirada hacia el sol. Primero nos los colocamos y después dirigimos la mirada al sol, ¿verdad? Y no, de todos modos, aunque son muy seguros, nunca hay que ver más allá de 10 segundos. Esa es la primera recomendación, son bastante útiles. La segunda recomendación que te quiero hacer es conseguir un vidrio de soldador de 14 sombras. Se consiguen en las ferreterías, por ejemplo. Y aquí verás que lo acabo de colocar en una cartulina. Es decir, la cartulina no es parte de este vidrio, yo la coloqué porque como estamos mirando hacia el astro rey, que es una estrella que emite mucha radiación, lo que voy a hacer es colocar aquí, después miro y verás que esta pantalla negra lo que hace es bloquear los otros rayos que no entran por acá. Aquí también voy a poder ver directamente este vidrio. Yo te voy a aconsejar que aquí no lo veas más de 3 segundos. Es importante respetar que los rayos del sol son muy poderosos. Esta es la segunda de las opciones. El tercer ejemplo que te voy a dar ahora es este de la caja. Es una sugerencia muy económica porque es una cámara oscura. Se construye con cualquier caja. Aquí tengo yo una de zapatos a la que le practicamos 2 orificios. Una del lado izquierdo, en donde podrás ver que además se cubrió con papel aluminio. Y el papel aluminio en el centro tiene un orificio minúsculo que hicimos con una aguja. En el otro lado es otro orificio por donde vamos a mirar. Aquí esta caja ya lo tenía, entonces me ahorré un hueco. Y al fondo de la caja vamos a colocar un papel blanco que va a servir de pantalla. ¿Cómo funciona? Pues entonces cerramos nuestra cámara oscura, nos colocamos de espaldas al sol, permitimos que el sol incida directamente por este hoyito y se va a reflejar en la pantalla. Por este otro nosotros vamos a observar el eclipse sin peligro porque no estamos mirando directamente al astro rey. Estas son las recomendaciones que tengo para que podamos verlo de manera segura. ¿Qué te parece? Todos estos dispositivos son muy útiles. Ustedes los pueden construir en casa para poder así disfrutar de forma segura el eclipse. Mitos sobre los eclipses. Hoy en día, los eclipses totales de sol se pueden predecir y esto permite que nos preparemos para poderlos observar. Pero hasta hace no tanto tiempo era recibido con profundo temor, aunque ustedes de verdad no me lo van a creer, y desataba las reacciones más inesperadas. Actualmente, y más que nunca, existe mucha información acerca de cómo se originan este tipo de acontecimientos. Sin embargo, no siempre fue así. En la época del Imperio Azteca, muchas personas tenían un sinfín de especulaciones sobre lo ocurrido. Uno de los mitos más populares sobre los eclipses solares está relacionado con las mujeres embarazadas, quien, de acuerdo con esta creencia, debían colocarse un listón o un hilo rojo en su vientre para evitar que el bebé naciera con alguna deformidad. Por supuesto, esta creencia es falsa e invitamos a todas las mujeres embarazadas de que puedan disfrutar de este maravilloso fenómeno astronómico. En la historia de la astronomía de varias culturas hay una serie de fenómenos naturales que siempre fueron temidos: los cometas, los eclipses y también los meteoritos. Antes de la era moderna, estos fenómenos tenían algo en común. Como les decía, eran impredecibles. Voy a comentarles algo. La palabra eclipse deriva de una antigua expresión griega que significa abandono y hace referencia a la desaparición momentánea de la luz. Este fenómeno que hace que la luz se oculte durante segundos o minutos, el tiempo que dura un eclipse total de sol, bloqueaba por completo los rayos que llegaban a la Tierra. Y es por eso que se vivía como un mal presagio y que anunciaba aparentemente sucesos negativos. En la antigüedad se tenía la concepción de que los eclipses podían causar todo tipo de enfermedades. Por ejemplo, se pensaba que producía parálisis en los ojos. Debido a esto,
cuando se iniciaba un eclipse, la gente corría a ocultarse en sus casas hasta que pasara. Esta creencia, por supuesto, también es falsa. Un eclipse es solo una sombra, a la cual no hay que temer. Por esa razón, es importante que cuando se pierde el miedo, debe de crecer el espectáculo y el interés por apreciar un eclipse de esta magnitud que vamos a poderlo ver todos nosotros en nuestro país. Y bueno, me gustaría terminar diciéndoles que los eclipses son algo que debemos amar y no temer. ¿Por qué? Porque ya toda la investigación que se ha hecho, todos los avances científicos han hecho que los eclipses a través de la historia pasen del temor al conocimiento. Y lo único que me queda decirles a todos ustedes es que aprovechemos esta oportunidad que nos tocó vivir de ver un eclipse solar para que reflexionemos sobre la importancia de la ciencia que nos aleja del temor y de lo desconocido y que nos permite pasar de lo incierto a lo cierto. Como este fenómeno será en la mañana, muchos estaremos en la escuela. Me parece una gran oportunidad para aprender. Sí, es una magnífica oportunidad. Es lo que los educadores llamamos un fenómeno desencadenante. ¿Por qué? Pues porque nos va a potenciar la posibilidad de aprender muchas cosas. Por ejemplo, durante el eclipse vamos a ver claramente que el sol va a irse ocultando. Eso es algo que debemos registrar y lo podemos hacer a través de esta bitácora del eclipse solar. Mira, aquí vemos 5 círculos en donde podemos registrar cómo va a ir cubriéndose el sol por la luna. Vamos a hacer la primera medición a eso de las 11 de la mañana, donde vamos a ver que todavía el sol está bastante descubierto. La siguiente medición la haremos a las 11:50, pero vamos a agregarle un factor muy importante, que es la temperatura. Y para eso podemos ocupar un termómetro de mercurio. Es más o menos común que esté en algunas de las escuelas. Si no lo tienen, también puede usarse un termómetro corporal. Ese termómetro nos va a servir para saber qué temperatura tenemos en cada uno de los momentos. Entonces, en el primer momento, tomamos la temperatura y marcamos qué tanto se ha cubierto el sol. En el segundo momento, hacemos lo mismo. Y en el tercer momento, que es muy importante porque será a eso de las 12:14, 12:15 de la tarde, volvemos a registrar y es el momento en el que se espera la mayor cobertura de la luna con respecto al sol. Entonces aquí será una cubierta mayor y la temperatura, aquí la hipótesis será si es la más baja de todo el proceso. Posteriormente, a las 12:50 haremos una nueva medición en donde ya la luna estará pasando, ya se estará acabando el eclipse y la temperatura pues previsiblemente estará aumentando. La última medición la haremos a la 1:30 de la tarde, en donde ya la luna francamente dejó al sol y la temperatura volvió, digamos, a la normalidad. Este sería un primer acercamiento por medio de la bitácora del eclipse solar. Y dependiendo del nivel, pues puede ser que se queden nada más hasta hacer esta observación. ¿Cómo van a hacer esta observación? Bueno, pues esta es una derivación de la propuesta que les hice hace ratito. ¿Se acuerdan? El del vidrio de soldador. Lo que van a hacer es colocar esta tablita así, observan, les aconsejo que no sea más de 3 segundos, insisto, y entonces cubran con un crayón o con un plumón la parte de la luna que corresponde. Esta es otra observación. Dependiendo de preescolar o primaria, yo creo que hasta ahí se podría quedar, tal vez, dependiendo de lo que los maestros digan. Y en el caso de secundaria, como tenemos también los valores de la temperatura, podemos hacer una gráfica de temperatura contra tiempo y ver cómo se comportó este parámetro durante el eclipse. Pues esta es una sugerencia, seguramente los maestros tendrán mucha creatividad y podrán hacer algunas otras actividades muy interesantes, pero esta es la que yo les quiero proponer. ¿Qué les parece? Tendremos un especial en la revista El Axolotl Científico sobre el eclipse, en donde estaremos recibiendo sus bitácoras o gráficas de temperatura del 8 al 12 de abril al correo axolotl@afcm.gov.mx. Les compartimos el código QR para que revisen nuestra revista digital. Pueden seguir el eclipse solar en tiempo real con un experto de la NASA en el siguiente código QR.
Con estas recomendaciones vamos a poder disfrutar del eclipse con máxima seguridad. Muchas gracias por estar con nosotros y no se pierdan este fantástico fenómeno. ¡Hasta pronto! ¿Ya te enteraste? La secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez Amaya, ha compartido un video para la comunidad educativa. Te invito a que lo veas para que te enteres de las recomendaciones y precauciones que debes tener presente este lunes 8 de abril durante el eclipse solar.